Hoy vamos a ver mucho odio desmesurado por un simple producto comercial, argumentos realmente cuestionables para justificar acciones aún más cuestionables, un crimen solamente para demostrar que se tiene la razón. Y es que en internet hay cada cosa, pues todo fandom llega a tener sus integrantes caóticos, unos más y otros menos claramente. Y sí, los fans de Sonic van a decir primera vez, ya que tiene mucha más experiencia en estos casos, pero es que a decir verdad, sí, la comunidad de Crash no tiene muchas de estas historias, por no decir que ninguna. Y no es que la comunidad de Crash sea un paraíso donde todos somos felices amando a Crash Bandicoot. Han habido revuelos, peleas tontas, clickbait desmesurado, firmas en change.org estúpidas y cultos adorando a Twinsanity o a la trilogía de PlayStation 1. Y de este último será el caso que veremos. Pero siempre que uno piensa que no puede ser peor, se pone mucho peor. Y sí, cada fandom tiene su pedacito de infierno. Y el de Crash Bandicoot puede llegar a ser este. Este es el peor fan de Crash Bandicoot jamás visto. Por cierto, antes de comenzar de lleno, ¿te gusta lo que ves? Pues sí, habemos nuevo avatar y es hermoso, muy hermoso. Pues esta belleza llega gracias a Evans44 y puedes buscarlo en Twitter ya que justo tiene comisiones abiertas y acepta Singly y PayPal. Así que puedes pedirle uno de estos avatares personalizados o lo que gustes, ya que realmente es bastante talentoso. No te olvides de seguirlo y decirle que vas de parte de KVN. A lo mejor les hago un descuento, pero quién sabe. Ahora sí, comencemos. Esta historia, como toda buena historia, debe contar con su protagonista. Sonic tiene a su Christian y Crash tiene a su Critic. ¿Sí? Oh, ya veo. ¿Cómo? Se fue con Sonic. No, o sea, menos mal, un problema menos. ¿Qué? ¿Este es peor? No, debe de estar de broma. No, ¿en serio? Va, gracias por la info. Pero no saldrás del sótano hasta que terminemos el collab. Sí. Bye. Disculpen por eso. A lo que iba. Sonic tiene a Chris Chan, y nosotros fans de Crash tenemos a Guyus the Raptor, el fan más problemático de la comunidad anglosajona de Crash Bandicoot. Guyus the Raptor. Obviamente no les puedo detallar toda su vida día a día como otros personajes de internet, pero que sepan que he leído mucho de lo que ha escrito Guyus, más de lo que me gustaría. Y ha hecho muchos comentarios de odio, ha sido muy radical en sus pensamientos, ha amenazado de muerte a miembros del fandom de Crash, o amenazar con suicidio hasta llegar al plato fuerte que es el malware. Pero vamos, primero a lo primero, ¿quién es Guyus? Curiosamente no sabemos cómo luce, su edad o algún nombre verdadero. Lo que sabemos es que Guyus es este personajito que ven aquí. Este Velociraptor tan bonito, de un diseño bastante bonito y colorido, es el avatar que representa a la persona detrás de todos los comentarios de odio desperdigados por todas partes en internet. Y aparte de este personaje, no se sabe casi nada de la persona real que maneja estas cuentas. Se sabe que es finlandés y que se hace llamar también como The Guy Who Know Too Much, o el chico que sabía mucho, y esta persona se describe de una forma un tanto arrogante, para mi gusto. Animador, editor de video, desarrollador de fangames, músico, en pocas palabras, un multitalento. Sí, no me agrada mucho. Pero por más descabellado que suene, este usuario tiene su talento, pues explorando su canal tiene animaciones que, si bien no son profesionales, sí presentan una calidad buena en cuanto a edición, animación y dibujo. Tiene renders de su personaje y de Crash Bandicoot que son bastante buenos, además de desarrollar un fangame de Crash que realmente tiene muy buena pinta. Y hasta aquí todo suena como un usuario talentoso que aporta para bien al fandom. Ok, no, ya sabes que no. Pues al mencionar Crash Bandicoot es cuando todo empieza a torcerse. Ay, ¿por dónde empiezo con este tipo? La de la muerte de la saga ya se la saben todos aquí, ¿verdad?
Crash como franquicia murió durante mucho y ya estoy cansado de tener que recordarlo cada 3 videos. Pero Dios, esta misma muerte causó mucho a la franquicia. En fin, déjenme preguntarles, ¿qué pensaron ustedes cuando Crash regresó? Pues fue algo bastante hermoso personalmente, y seguramente igual para muchos de ustedes, de hecho. Yo creo que el regreso de Crash es algo que los fans podemos agradecerle a Activision, sobre todo a Vicarious Visions, que como ya vimos en el difícil trabajo de rehacer Crash Bandicoot, los remakes de la trilogía original no son un producto hecho a las prisas para nada. Se tomaron todo el tiempo de desarrollo, desde 2015 hasta 2017, con el mayor respeto posible, ya sea en diseños, ya sea en música, en gameplay, y en ver cómo es que varios añadidos podrían mejorar la experiencia y a su vez ser lo más respetuosos posibles con los juegos originales. Y esto se nota claramente en las pequeñas actualizaciones gráficas que tuvieron detalles únicos del lore de la saga que solo notarían los fans más acérrimos. Pero este es un video de Guyus, ¿verdad? Veamos qué piensa. ¿Por qué nombrar los juegos de Fuctivision como Crash Bandicoot? Si para empezar no son juegos de Crash, ¿por qué engañar, hostigar y lavar el cerebro a los fanáticos inocentes de Crash? Para gastar su dinero en fraudes, solo de nombre, si podrían haberlos nombrado de otra manera, como Frat Boy Overwatch Dimension en lugar de Crash Bandicoot 4, Fortnite Car retrasado en lugar de Crash Team Racing Nitro Fuel, o Animal Brawl en lugar de Crash Bash Boom League, o simplemente Insane Travesty. Estos nombres no solo preservarían la identidad y el reconocimiento de la franquicia Crash, sino que también describirían apropiadamente como Fuctivision, roba tu dinero, que los imbéciles se diviertan con todo lo que quieran sin exigirle nada a la franquicia, mientras que los verdaderos fans de Crash merecen juegos de Crash, juegos auténticos de Crash, y si ninguna empresa está dispuesta a hacerlos, los fanáticos siempre pueden quedarse con los juegos originales o los fangames en lugar de estos fraudes. Maldita sea que acabo de leer. Habrás entendido que realmente no le gustó mucho que digamos Insane Trilogy y Crash 4, diciendo que son basura y que arruinan la franquicia. Y me encanta que el único comentario que haya dejado visible sea "Dude, what the fuck". Pues nada de lo que dice tiene sentido. Solo para desmontarlo rápidamente, ¿cómo es que esto o esto o esto no es un juego de Crash? No solo si llevan al personaje, sino que también en el caso de Insane Trilogy o Nitro Fuel, estos mismos tuvieron meses de previo trabajo, como ya hemos visto. ¿Son diferentes de sus contrapartes originales? Sí, pero no dejan de ser dignamente juegos de la franquicia. Pero Guyus se ha puesto a dar este ridículo discurso, que por cierto es mucho texto, por toda red social que ha podido, en su canal de YouTube, en Twitter, en Facebook, y hasta haciendo renders de un supuesto Crash Bandicoot clásico, matando a los Crash de Insane Trilogy y Crash 4. Detente, dice la luz roja, avanza la luz verde, espera, dice la amarilla, y oink, dice Activision y sus desagradables desarrolladores, arruinando Crash Bandicoot en sus posilgas, sin tomar medicamentos mientras lavan el cerebro de viejos y nuevos fanáticos en todas partes. Así que avísenme si hay alguna manera de salvar la franquicia de Crash de Fuctivision y evitar que desaparezca. Y estos discursos de odio ridículos habrían quedado ahí de no ser porque a Guyus le gusta pelear. Es un usuario que no se conforma con pensar de la forma en la que lo hace y ya está. Guyus es alguien al que le gusta hacerse oír, gritar sus convicciones al mundo y convencerlo de que él tiene los ojos abiertos, está despiertado y es el único que sabe que Fuctivision está arruinando a Crash. No puedo creer que dije eso. Este pensamiento tan radical lo ha llevado a desarrollar su propio fangame, creando así Crash Bandicoot Retro Hijinks, siguiendo con la idea de hacer un juego de Crash Bandicoot que sea realmente fiel, represente bien al estilo que supuestamente Activision está destruyendo. Entonces, ¿qué tiene y tendrá Crash Bandicoot Retro Hijinks de lo que carecen los usureros de Fuctivision, incluido el próximo Robo League, que realmente deberías ignorar? Personajes realmente de la franquicia de Crash, cada uno con sus personalidades y características previas, en lugar de sus personificaciones pálidas que solo actúan como chicos retrasados. Paréntesis aquí. Puedo llegar a entender lo que está diciendo, pero no es la manera de decirlo. Un juego inmersivo de la misma manera, con Warped y The Wrath of Cortex. Elementos de juego de la serie Crash que funcionan de la misma manera, ya sean bumpas, cajas, cristales, gemas, contrarreloj y reliquias. Coco como un conjunto de movimiento individual y algo de respeto por sí misma, en lugar de la simple copia de imitador que es el retrasado de Crash.
Gráficos óptimos que no requieren una configuración masiva de PC y una nueva historia fresca que no está llena de basura inútil e incompetente y que no está tratando de contradecir los eventos de los juegos de Crash preexistentes ni continuar donde Warped u otros títulos que Crash lo dejaron. Estoy seguro de que esto es algo de lo que originalmente esperaba sobre el renacimiento de Crash antes de que se anunciara Insane Trilogy. ¿Y qué obtuvimos del imbécil Bandicoot de Functivision? No. ¿Obtendremos esto de Retro Hijinks? Claro, por supuesto. Porque literalmente este pretende ser un juego de Crash Bandicoot, no de Fortnite, no de Overwatch, no de Rabbit, ni un juego que no sea de Crash mal disfrazado de un juego de Crash donde los personajes actúan como se supone que deben. Solo un juego de Crash Bandicoot puro y auténtico donde los personajes saben lo que son, donde la estética respalda la diversión del juego y respeta todo lo que tenía el juego original de Crash en lugar, ay Dios mío, ya, me cansé. Postdata. Ignora lo que dicen los haters sobre mí o mi fangame. Simplemente tienen mal gusto o serios problemas médicos y de autoestima. Sí, este es su juego. Realmente no tiene mala pinta. Tal vez su música sí es horrible, pero el juego como tal parece un buen trabajo. Pero ¿qué pasa con este minijuego? ¿Y por qué no debes toparlo ni con un palo? Siendo esta parte lo peor que ha hecho Guyus. La primera demo de Crash Bandicoot Retro Hijinks traía un malware. Un virus dentro de sí que se ejecutaba mientras instalabas el juego. ¿Y qué hacía este virus? ¿Robaba tus datos? ¿Minaba criptomonedas? ¿Te pedía dinero? Pues ninguna de esas. Pues este virus nace del odio de este usuario por los nuevos juegos de Crash Bandicoot, ya que este malware esperaba silenciosamente abierto desde que instalaste Retro Hijinks. Y cuando abrieras Crash Bandicoot 4 o Insane Trilogy, el virus reconocería el programa y procedería a eliminar ambos juegos de tu PC. Y sí, eso era todo. El virus estaba esperando solo esta tarea, ya que está nacido del estúpido odio de Guyus. Parece una acción leve, claro, porque no robaba nada, por así decir. Pero realmente crear un virus que afecte de alguna manera el PC de un usuario es un delito. Ejecutar malware malintencionado, así sea solo para esta pendejada, es un ciberdelito, llegando a la categoría de dañar datos. ¿Por qué alguien tendría que borrar juegos que has comprado tú para tu PC por un estúpido odio hacia estos? Por lo que como consejo y solo por si acaso, no descargues ni instales nada que venga de este usuario. Al menos si quieres conservar los juegos por los que pagaste de nuestro buen marsupial. Pero por más arte y talento que este usuario posea, a pulso se ha ido ganando el desprecio de mucha gente de la comunidad anglosajona de Crash Bandicoot, ya que si llegas a buscarlo en Twitter solo podrás encontrarte con las quejas de disgusto de muchos para con este usuario, peleando, llamándolo retrasados, textos kilométricos con insultos y desprecios si te gustan los nuevos títulos de Crash. Para este usuario no puede gustarte lo nuevo de Crash, si es así no eres fan y te están lavando el cerebro, es una idea muy estúpida. Actualmente Retro Hijinks fue borrado de su página indie más grande, GameJolt, debido al descubrimiento de este virus. Guyus ha sido baneado de esta misma página, ha sido baneado de VGR Source, una página que alberga miles de modelos 3D y sprites. Su Twitter ya no existe, y fue baneado definitivamente de muchos grupos de mods, hacks y en general grupos de Discord sobre Crash Bandicoot, siendo esta la gota que derramó el vaso. Teniendo muchas peleas para ello, pues Guyus es extraño. En lugar de entender que lo que está haciendo está mal, sus disculpas fueron excusarse y segundo, estuvo amenazando a todas las personas de suicidarse si es que no pensaban como él o no se disculpaban ellos por haberlo baneado a él, porque él tiene la razón absoluta. Y este es un ejemplo que surge de una conversación en Facebook debido a que lo banearon de un servidor de Discord. Guyus, tienes que estar en un pabellón psiquiátrico. Estoy sorprendido de que tal persona exista. Todo por un videojuego. Y ni siquiera puedes excusar este comportamiento en absoluto. No lo odio, pero... si no estás dispuesto a disculparte de tu comportamiento, las otras opciones son pagarme una indemnización o ir a la corte. Mi amigo, eres gracioso. ¿Eso es un cumplido o me estás troleando? Tampoco, tan solo eres gracioso. Entonces, ¿estás dispuesto a desbanearme de Discord y poner una tregua entre nosotros? No necesito nada de ti, Guyus. Simplemente avanzar. Ya hice una captura de pantalla de todo, desde la publicación que eliminaste, ya que borrar no te hace inocente de repente. No quiero ser tu amigo ni tener ninguna tregua. Solo sigue adelante antes de que quedes en ridículo de nuevo. Eres una persona tóxica y realmente nadie puede hacer nada al respecto. Tú elegiste esto y no quiero formar parte de ello.
A lo que Guyus respondió con una foto de él sosteniendo un cuchillo en su cuello. Además, nunca dije que necesitaras algo de mí, es al revés. No acepto nada tuyo, Guyus. Aprecio la conversación de todos modos, pero si no estás dispuesto a escuchar puntos razonables cuando la gente te los da, con un cuchillo en la garganta, no me afecta, y es que realmente puedes llegar a estar fingiendo todo esto. ¿Evidencias? A lo que Guyus respondió con una imagen de una denuncia policial online, dando como naturaleza del caso ciberacoso y diciendo que el otro usuario quiere que se mate. Es que Guyus está pinche loco. Así que eres de ese tipo de gente. Borras todo y luego pides evidencias. Bien, eres gracioso, hombre. No puedo contigo. Seguramente ustedes habrán navegado en grupos o comunidades dedicadas a Crash Bandicoot por todo el internet. Se habrán topado con todo tipo de gente. Pero lo que todo esto generalmente tiene en común es que termina ahí. Se enojarán, se pelearán, se insultarán, pero hasta ahí. Pero llegan a existir usuarios con los que simplemente no se puede tener una conversación normal y cometen este tipo de discursos de odio posteando estas imágenes para matar a los desarrolladores actuales de Crash. ¿Estamos locos? Y es que Guyus es uno de estos casos, pero es totalmente una lástima. A diferencia de muchos usuarios así en internet, presenta talento para el arte. Dibuja bien, anima bastante bien, tiene renders más que decentes y Retro Hijinks no es la obra maestra que el creador quiere que creamos creer, pero no está realmente mal. Se nota el esfuerzo y cariño que puede estarle metiendo a esta obra que por más magistral pueda llegar a estar cuando esté terminada, siempre estará manchada a causa de su creador. ¿Cómo puedes creer en sus palabras luego de todo lo que ha dicho y ha hecho? Este es de esos casos en los que sencillamente no se puede separar al autor de su obra, por más buena que ésta sea, ya que esta misma nace del odio y pensamiento irracional de que una compañía que realmente está haciendo un buen trabajo intenta sabotear algo que amas, juntando todo este odio, prepotencia, resentimiento, por algo que en primera no está sucediendo y en segunda es solo un videojuego. Nunca me gusta decir es solo un videojuego porque tiene mucho arte y trabajo por detrás, pero en este caso lo es, no es más que eso, siendo este el peor fan que la franquicia Crash Bandicoot ha visto hasta ahora. Bueno, en fin, así llegamos al final del video. Si es que te gustó, no olvides de darle un buen like con guantes de cuero, suscribirte para no perderte de los próximos videos y compartir este canal para que pueda llegar a mucho más público. No te olvides de no descargar nunca Crash Retro Hijinks y no ser como Guyus de Raptor. Antes de irme quiero recordarte que no te olvides de seguir al talentoso Evans44. Esta hermosura de avatar es gracias a él y lo ayudarías mucho solo con tu follow. No te olvides de ello. Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.